saludo fraterno para todas y todos. Para este cuarto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. Vamos a leerlo. Tengo la traducción de Jerusalén, de manera que vamos a leerlo en esta traducción. Dice de la siguiente manera: Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una nueva doctrina expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este texto, pues nosotros encontramos aquí en el capítulo 1 que después de la llamada de la vocación, pues de sus 4 primeros discípulos, Jesús va a comenzar su actividad, ¿no? Su tarea, su misión de establecer el reino de Dios, y donde decide comenzar en la ciudad de Cafarnaúm. Y allí va a iniciar con una enseñanza y con un exorcismo, y el lugar que ha escogido es la sinagoga como su lugar, su primera tarea o su primera misión, como lugar de actuación. También encontramos aquí en el relato que Jesús aprovecha el sábado para enseñarles, porque el sábado pues mucha gente se reunía allí en la sinagoga para recibir la enseñanza de los maestros y para celebrar, ¿no? Entonces Jesús aprovecha este lugar para enseñarles. Digamos que hasta acá tenemos todo normal, ¿no? Pero el relato nos presenta un rasgo nuevo, y es que dentro de la sinagoga se halla un hombre endemoniado. Es interesante, porque es un hombre endemoniado, lo cual lo hace impuro, y en teoría no tendría que estar en ese lugar. Va en contra de todos los esfuerzos de separación y santidad que se había trazado, que habían trazado pues los maestros a partir de esos principios recogidos en el Código de Santidad antiguo, que está en el libro de Levítico, capítulos del 1 al 16. Pero hay algo interesante y que llama la atención. Y lo que llama la atención es por qué no se habían dado cuenta o por qué no se habían percatado que allí había un endemoniado, un inmundo, alguien que no podía estar allí. ¿Cómo explicar eso? Porque ese es un dato interesante. ¿Cuál es la razón de que haya un endemoniado en una sinagoga? Pues el texto nos lo va a responder con toda nitidez, porque está dirigido hacia la impotencia de los escribas. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es el valor, o mejor dicho, el poder de la enseñanza. La enseñanza de los escribas es lo que está en juego. Es una enseñanza que no tiene novedad. Es una enseñanza que se va a poner en contraposición, se va a ubicar más bien en contraposición con la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús va a ser una enseñanza nueva y una enseñanza con autoridad. Entonces lo que está en juego aquí va a ser la enseñanza de los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas, pues ciertamente todos sabemos que ellos saben. Pues son los técnicos, capaces de entender, capaces de interpretar las escrituras al detalle. Pero les falta poder. ¿Poder para qué? Les falta poder para cambiar la vida de un hombre. Para encontrar ahí en la sinagoga, que es el lugar donde están reunidos, para hablar de la ley, para enseñar la ley. Pero no tienen la capacidad de descubrir a quien está entre ellos, que está oprimido por el poder del mal, que está deshumanizado por el poder del mal. Y si no tienen la capacidad de descubrir, de ver la necesidad, tampoco tienen la capacidad de curar al que está poseído. Es interesante. Entonces, en la sinagoga se interpreta con rigor y se interpreta con precisión la ley. Pero el pobre endemoniado sigue allí, impuro, y nadie se ha dado cuenta que él está. Pero tampoco nadie puede transformarlo. Allí en la sinagoga discuten los sabios, pero mientras los sabios discuten sobre la ley, sobre la enseñanza, el poseso calla, dominado por su enfermedad, porque esa enseñanza no le transforma,
porque ese discurso no le transforma. Está allí en silencio, como aplastado por su misma sensación de desamparo y de dependencia de otros. Esta fuerza que despersonaliza al hombre y que impide todo espíritu crítico es en concreto una ideología contraria al plan de Dios, un poco en línea con la institución religiosa. Es interesante, porque, porque, porque eso llama la atención. Parece que llama poderosamente la atención que en la sinagoga, mientras enseña la ley, no se percata que hay alguien que tiene necesidad y mucho menos se tiene el poder para liberarlo. Por otro lado, bueno, parece que todo hasta aquí, antes de pasar al siguiente tema, parece que todo hasta aquí está normal, entre comillas. Hasta ahora todo está normal, entre comillas, aunque ya hemos resaltado cosas que no son normales. Pero están normales hasta que Jesús llega. Y ahora cuando Jesús llega, los letrados o los escribas callan, pero la gente sí sabe discernir. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué enseñanza es esta que es nueva? Los escribas callan, pero ahora ¿quiénes toman la palabra? Los endemoniados hablan. Entran en crisis. Descubren en Jesús algo distinto. Por eso le preguntan y le increpan. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido aquí para perdernos? Pero no solamente eso, sino que le conocen, describen su poder como santo de Dios y gritan con miedo. Quiero detenerme un momentico en esta parte porque ¿por qué los demonios ahora sí hablan? Antes no habían hablado, pero ahora sí hablan, porque es que ahora sí ha llegado no una ideología, ha llegado no solamente un discurso, sino que ha llegado una palabra transformadora. Ahora ese mal que tenía a este endemoniado subyugado, que tenía a este endemoniado oprimido, que nadie se había dado cuenta que él estaba ahí, la enseñanza de Jesús se da cuenta que él está ahí. Se da cuenta que hay alguien que necesita una liberación. Y no solamente se da cuenta de eso, sino que también lo va a liberar. Entonces por eso los endemoniados ahora sí tienen que hablar, los demonios, perdón, ahora sí hablan, ahora sí increpan, ahora sí preguntan, porque ahora sí ha llegado quien los va a derrotar, quien va a derrotar al mal. Y es lo que Jesús hace. Jesús le conmina y le dice, cállate y sal de él. Entonces, ¿qué hace? El espíritu impuro zarandea a este hombre y dando una gran voz sale de él. Y todos los que presenciaron esto quedaron estupefactos. De modo que se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con poder? Manda incluso a los espíritus impuros y lo obedecen. Los testigos se preguntan por esta enseñanza proclamada con autoridad. La enseñanza de Jesús suscita pavor. Recordamos igual que esa palabra divina en el monte Oreb en Deuteronomio 18. Pero ahora en Jesús la palabra divina se manifiesta en lugares públicos, en la sinagoga, en las puertas de la ciudad, en lugares privados, en la casa de Simón. La santidad de Dios ya no se manifiesta mediante una llama de fuego, sino a través de la expulsión del mal, a través de la derrota del mal que tiene subyugado, oprimido, deshumanizado, sin vida, si se quiere, a un hombre que es el representante de la humanidad bajo el poder del mal. Entonces el relato nos muestra los rasgos principales de la enseñanza de Jesús. El primer rasgo es que Él enseña con poder y no como los escribas. Es decir, no repite lo ya dicho. No estructura la doctrina en un sistema de teorías para conservar y organizar las cosas como están, dejando en su opresión a los posesos, sino que Jesús actúa de manera creadora, en gesto de transformación humana, y esto enseñar cambia con fuerza al hombre, porque en él está el Espíritu de Dios. El segundo rasgo, Jesús enseña expulsando a los demonios. No construye ideologías sobre los posesos, no intenta comprenderles en un plano intelectual, conforme a los principios generales del saber o los esquemas de la sociedad, que han dicho la sociedad de los posesos. Es gente que está poseída por demonios, está en pecado, los estigmatizamos, los marginamos, quedan impuros, no se pueden acercar. No. ¿Qué hace Jesús? Jesús le hace capaz de vivir una vida humana, pero también le enseña a los demás, a sus discípulos, les enseña a esos que empezaron a caminar con él en esta primera actuación de Jesús.
les enseña a liberarles para que aquellos que están poseídos, que están bajo el dominio del mal, sean capaces de vivir de otra forma. Un tercer rasgo de la enseñanza de Jesús es una enseñanza nueva. La novedad de esta enseñanza no está en el plano de teorías, en nivel de contenidos conceptuales, sino en que ella puede interpretarse como praxis de liberación. Precisamente en el lugar donde los hombres se encontraban dominados por sus tradiciones ancestrales, que es la sinagoga, incapaces de cambiar, Jesús ha introducido una fuerte novedad al ofrecer el reino. Y no se trata del reino al que ellos están acostumbrados, un reino sobre la base de la opresión y de la injusticia, sino es un reino que cambia a los demás, un reino que libera a los demás, un reino que construye desde el amor, desde la acogida, desde la fraternidad, desde darse cuenta de la necesidad del que está presente para liberarle. Con este tipo de enseñanza nueva, Jesús ha penetrado en el lugar donde se hallaban los proscritos de la sociedad, los posesos. Ha roto los esquemas ordinarios de la vida de los hombres, ha quebrado las antiguas certezas y ha creado un tipo de tensión liberadora al interior de la misma sinagoga. Evidentemente, su actitud puede entenderse como ambigua, pues los representantes del orden sinagogal le acusarán. Su enseñanza no es un tipo de teoría, sino un modo de ayudar y liberar a los posesos, porque actúa, repito, con la fuerza del Espíritu. Aquí no nos dice, porque en los versículos anteriores, antes de la vocación, antes de llamar a sus discípulos, después que él va al desierto para ser tentado, después que sale de allí, dice, Jesús inicia su predicación en el versículo 14 y dice que él proclamaba la buena nueva de Dios. Proclamaba que el reino de Dios estaba cerca. No nos dice cuál es el contenido del reino, pero evidentemente el contenido del reino es este que estamos viendo, de liberación. Entonces acá el poder del mal aparece como fuente y expresión de lo impuro, es decir, de aquello que destruye al hombre, impidiéndole vivir en libertad. Si me permiten, aquel que vive en la injusticia, en el desamor, en la violencia. Jesús, en cambio, viene para presentarse como el Santo de Dios. Libera a los que viven sometidos a esa impureza, poseídos, arrastrados por aquello que les cierra y les impide realizarse como humanos. Finalmente, este relato nos muestra que Jesús enseña y actúa con una autoridad cuyo fundamento es el poder liberador de Dios. Jesús enseña e invita a sus discípulos y también nos invita a nosotros hoy, que hemos tenido la experiencia de liberación y la experiencia de la salvación, a proclamar el reino de Dios. Un reino liberador, que no se quede únicamente en conceptos y teorías, sino que trabaje en favor de los menos favorecidos, que están alienados y oprimidos por una sociedad injusta. Un feliz domingo para todos y todas.